Mira que en las últimas horas, después de la noticia de que la UEFA sí iba a invitar al FC Barcelona a la próxima edición de la Champions League, hemos hablado de Ceferín, hemos hablado de esa reunión de Laporta-Ceferín, hemos hablado de Negreira, hemos hablado absolutamente de todo, pero no hemos hablado de uno de los principales responsables de que el FC Barcelona vaya a participar en la próxima Champions y la UEFA decida esperar a una posible sanción en la justicia española para actuar, vamos, para que no le quede más remedio que actuar. Y ese ha sido Luis Rubiales, que forma parte de la directiva de la UEFA y que ha hecho fuerza para interés propio e interés del FC Barcelona, pues para que esperasen a la justicia y en la UEFA no aplicase ya su reglamento. Una auténtica vergüenza que vamos a analizar. ¡Comenzamos! Efectivamente, vikingos y vikingas, uno de los defensores más férreos en la UEFA ha sido Luis Rubiales. Por interés propio y por interés del FC Barcelona, ha sido uno de los que ha presionado a la UEFA como directivo para que esperaran una posible sanción en la justicia española y no sancionasen ya al FC Barcelona, como así indicaban los inspectores de la propia UEFA, porque lo que vieron pues es lo que vieron y al final pues pedían una sanción. Pero claro, Rubiales se defiende a sí mismo y defiende al FC Barcelona, porque ¿de quién depende el Comité Técnico de Árbitros? Efectivamente, de la Real Federación Española de Fútbol que él preside. Y es que al final, ¿qué puedes esperar de un tío que da una entrevista en el Chiringuito y no pide transparencia, sino que lo único que dice es que ese señor no pintaba nada y que el Barcelona él considera que va a salir limpio? Y bueno, pues al final ya sabemos de qué pie cojea un señor que dice que tiene miedo de que le metan un saco de cocaína en el coche, en el maletero, y que tiene miedo también de que le metan un tiro en la nuca y le dejen en una cuneta, que él es de Motril, que no bebe alcohol y que su hermana le partió las piernas cuando era pequeño. Yo creo que esa historia no la sabemos todos. El caso es que hay un artículo en el Confidencial, vamos a leer lo que serían las consecuencias para el FC Barcelona si no jugase la Champions League del año que viene. Aquí hay muchos intereses de muchas partes y al final pues los estatutos de la UEFA se los han pasado por el arco del triunfo. Efectivamente, vamos a leerlo. Bueno, pues aquí estamos para leer este artículo. Salva más de 100 millones, todo lo que el flotador de la UEFA a Laporta no tapa en el grave escándalo del caso Negreira. El Barça tuvo en nómina durante 17 años al vicepresidente arbitral, al cual le pagaba 20 veces más de lo que abona en la actualidad a un excolegiado por ese mismo asesoramiento. La procesión de Joan Laporta al bastión de Alexander Ceferín en Eslovenia tuvo premio gordo. El máximo organismo del fútbol europeo consideró que el caso Negreira, en el que se investigan los pagos de 7,3 millones de euros que el Barça desembolsó a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española entre el 94 y el 2018, supuestamente por informes arbitrales y de scouting, está judicializado. De este modo, la UEFA permitirá al FC Barcelona jugar la próxima Champions League, a la espera de que el Comité de Apelación, en una decisión de calado político que evita agujerear todavía más el presupuesto azulgrana de la próxima temporada. La decisión coincide con el distanciamiento respecto al Real Madrid en la demanda contra CVC, la visita a Ceferín y la debilidad de la Superliga como proyecto. Había más de 100 millones de euros en juego, junto al potencial impacto en patrocinadores y fichajes todavía sin inscribir, una cifra a sumar a los otros casi 100 millones de pérdidas derivados del traslado a Montjuic, que el Barça todavía no sabe cómo va a cubrir. A ello hay que añadirle el agujero negro de 200 millones de euros en el negocio ordinario del club que los responsables económicos no han conseguido reducir, así como la desorbitada masa salarial y los 200 millones de euros insuficientes para construir un Palau Blaugrana votado y valorado y votado en 400 millones de euros. Una sanción de la UEFA hubiese puesto al Barça en una situación alarmante justo cuando la dirección deportiva ha planificado la temporada con el sí a jugar la Champions League desde hacía semanas. La resolución llega 3 meses después de que Ceferín calificase el caso Negreira como uno de los mayores escándalos que he visto en mi trayectoria en el mundo del fútbol, en el diario esloveno Equipa. Puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave, en mi opinión, una de las más graves. Añadió el dirigente, que ha sucedido en este breve lapso de tiempo. Uno de los hechos más notorios ha sido el blindaje de Rubiales a Laporta como miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. El mismo Laporta quiso remarcarlo en aquella infausta rueda de prensa con preguntas escogidas a dedo, donde no dejaron formular cuestiones a este periódico.
Y más allá del agujero económico que pueda tener el Fútbol Club Barcelona, que es grande y que el Barcelona no se podía permitir el estar fuera de la Champions League la próxima temporada e iba a dar lo que sea, o sea, a Ceferín le daría su cabeza de la Superliga, cualquier cosa que pidiera Ceferín se lo iba a dar Joan Laporta, más que nada porque es que no se puede quedar sin participar en la Champions, máxime cuando además no estás ni en tu campo, no vas a ocupar todas las localidades, te vas a Montjuic, o sea, la situación es muy grave, entonces no se puede permitir el no estar en la próxima Champions, y entonces la bajada de pantalones ha tenido que ser épica, más la ayuda de Rubiales en la UEFA como presidente de la Federación Española de Fútbol, pues al final tiene contacto directo con la UEFA y ahí puede ayudar muchísimo Luis Rubiales, que también, como os decía, va en beneficio propio, pero es que ¿alguien pensaba que Rubiales iba a hacer algo contrario al Fútbol Club Barcelona? Si es que el Comité Técnico de Árbitros depende de la, como decíamos antes, de la Real Federación Española de Fútbol. Si sale manchado el Barça, sale manchado el Comité Técnico de Árbitros y sale manchada la Federación Española de Fútbol. No interesa a ninguna de las tres partes. Entonces, por lo tanto, cuando no interesa a ninguna de las tres partes, lo que hace es remar en la misma dirección. Y eso pues ha permitido que Laporta todavía siga siendo parte de la directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Yo no sé a quién le sorprende esto. Continuamos. La visita de Laporta a Ceferín y el cambio de rumbo. Por aquel entonces Laporta dijo lo siguiente: Ceferín ha actuado con prudencia y está actuando de una forma responsable. No ha caído de momento en lo que pretendía Tebas. Yo creo que se pronunciarán cuando seamos juzgados y estoy convencido. Además, el azulgrana quiso agradecer la postura de Rubiales y Franco, el expresidente del Consejo Superior de Deportes. La Real Federación Española de Fútbol ha ejercido de puente con la UEFA, lo que yo os venía contando. Preguntando sobre la posible sanción del organismo, Laporta se mostró muy poco beligerante. Pienso que vamos por el buen camino y que UEFA, tal como está actuando, no se apunta a este linchamiento público sin juicio que se está realizando desde algunas esferas, y estoy seguro de que esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes con un club como el Fútbol Club Barcelona al que se le está linchando públicamente sin ser juzgado. Esto lo sabe la UEFA y estamos en constante contacto con ellos, y la capacidad de diálogo existe todavía, a pesar de que existan algunas discrepancias por otros temas. Luego llegaría la visita de Laporta a Ceferín junto a la agente Pini Zahavi. Atención, que esto también es clave, contada a bombo y platillo en un momento donde la Superliga agoniza y hasta final de año no conoceremos la decisión judicial sobre si la UEFA ejerce un monopolio ilegítimo. Por otra parte, cabe recordar que la UEFA, según sus estatutos, no necesitaba una sentencia para poder dejar al Barça fuera de Europa. Así lo rezan sus escritos en relación con el criterio de elegibilidad. La admisión de una competición UEFA para las federaciones miembro o clubes directa o indirectamente involucrados en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional puede ser rechazada con efecto inmediato, sin perjuicio de cualquier medida disciplinaria posible, explica el texto. Y es que es sorprendente, algo tú le tienes que ofrecer a alguien como Ceferín para que pues cambie su opinión de lo que dijo en el diario Equipa a lo que ahora está diciendo Ceferín con esta invitación al Fútbol Club Barcelona. Si te parece un caso gravísimo y de lo más grave que has visto en el mundo del fútbol, pues hombre, yo creo que podías haber aplicado los estatutos de la UEFA para no invitar al Fútbol Club Barcelona y luego ver qué decía la justicia española, porque realmente aplicando los estatutos no tienes ningún problema para sancionar al Fútbol Club Barcelona. ¿Qué te ha ofrecido? Vamos, yo creo que aquí ya estamos todos apostando en qué momento el Barcelona va a emitir un comunicado en el que dice que se baja de la Superliga. Yo creo que no lo han hecho ya porque cantaría mucho, pero estoy seguro de que el comunicado vendrá cuando las cosas se relajen, cuando no se hable ya de esto y se esté hablando de la Champions y tal, y en el momento que menos se esté hablando de este tema, pues ahí aprovecharán para hacer ese anuncio de que el Barcelona se desliga de la Superliga, por lo menos a nivel público, porque luego a nivel privado están todos ahí metidos porque no se puede ir nadie, porque el primero que se vaya tiene que pagar una indemnización de bastantes millones. Por lo tanto, como hay contratos vinculantes, aquí todo el mundo lo hace de cara a la galería, pero luego a nivel de escritos nadie se puede ir. Entonces es curioso esto de la Superliga, porque aquí se han ido los ingleses, se han ido el Atlético de Madrid, se ha ido ahí todo Dios, pero realmente todos siguen en los estatutos de esa Superliga. ¿Por qué? Porque nadie se puede desligar de ellos porque han firmado algo que es un contrato vinculante, y que si tú de manera unilateral te vas
de ese contrato tienes que pagar una indemnización multimillonaria. Entonces, aquí todo el mundo lo hace de cara a la galería, pero el Barcelona también lo hará, como lo hizo la Juve hace poco, lo hará el FC Barcelona de cara a la galería para dejar ya solo al Real Madrid y pues yo creo que lo que buscan es acabar de matar la Superliga. Así que yo creo que estaremos a días de que el FC Barcelona haga ese comunicado. El trilerismo con los informes. En sus reglamentos disciplinarios de la UEFA, el organismo establece que todas las personas obligadas por las reglas y normas de la UEFA deben abstenerse de cualquier conducta que dañe o pueda dañar la integridad de los partidos y competiciones. Por ejemplo, la integridad de los partidos y las competiciones se viola por cualquier persona quien actúa de una manera que es probable que ejerza una influencia ilegal o indebida en el curso y o resultado de un partido o competición, con vistas a obtener una ventaja para sí o para un tercero, o quien usa o proporciona a otros información que no está disponible al público, que se obtiene a través de su posición en el fútbol y hace daño o podría dañar la integridad de un partido o una competición. Contratar a un vicepresidente en activo para asegurar la neutralidad de los colegiados, tal y como declaró Enrique Negreira, según su opinión, podría encajar en esa descripción. También el adelantar información privilegiada, hecho que sucedió cuando Enrique Romero, hijo de Negreira, filtró al Barça que Clos Gómez sería el árbitro de la final de la Copa del Rey. La tesis de la Fiscalía también sostiene que los pagos se dirigían a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club para influir en los resultados de las competiciones. Iñaki Fernández Hinojosa, conocido como el mejor árbitro de segunda, desveló en El Confidencial que la cúpula arbitral de Sánchez Arminio manipulaba la clasificación de los árbitros para influir. No haría falta pagar como tal a todos los árbitros, sino a quien manejaba los ascensos y descensos. De igual modo, hay una larga lista de preguntas que Laporta no ha sabido contestar, probablemente porque no tenga una respuesta agradecida. ¿Por qué el Barça pagó más de 7 millones de euros por supuestos informes verbales de Enrique Negreira? ¿Por qué se realizaban de forma clandestina y Dasnil 95 y Nilsat no aparecían en la lista de proveedores? ¿Por qué se dejó de pagar a Negreira por supuestos asesoramientos arbitrales cuando ya no continuó como vicepresidente en activo del Comité Técnico de Árbitros? ¿Cómo se explica que entrenadores como Valverde o el Tata Martino nunca vieron esos informes y jugadores como Piqué tampoco? ¿Es normal que se pagara tanto y ahora se contrate el mismo servicio de asesoramiento arbitral por unos 25.000, 30.000 euros al año? ¿Se pagaron informes que los protagonistas no veían cuando el Barça explicó en su comunicado inicial que se hacían a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial? En el reciente auto en el que prorroga el secreto de las actuaciones un mes, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona reseñó un larguísimo listado de diligencias a las que debe responder el Barça. Se refiere directamente a los originales de los 629 informes, los 43 CDs y los otros 4 informes a los que se aludió el presidente en su comparecencia del 17 de abril. Por aquel entonces Laporta jugó al despiste sin enseñar los escritos e intentó mezclar los del hijo de los que hay soporte documental con los del padre, que fueron verbales y en teoría no quedan vestigios. Si se destruyen a los 5 años y el Barça reconoció no tener esos informes de Negreira ante la agencia tributaria, ¿de dónde han salido estos de 2014? ¿Son los de Enrique Romero? Laporta solo recordó esos 629 informes y 43 CDs que van desde 2014 a 2018, justo cuando Tresep 2014, la sociedad de Josep Contreras, el antiguo colaborador del Barça, falleció, que hacía de intermediario con los Negreira. Fue constituida y empezó a facturar el 14 de agosto de 2014. No habló de Dasnil 95 ni de Nilsat, donde Enrique Negreira controlaba el 95% de las acciones y su hijo el 5% restante. No vimos ni un solo informe de Enrique Negreira. ¿Por qué no existieron? Bueno, supongo que esto será porque no existieron directamente, ni pregunta ni leches. Bueno, pues trilerismo de Laporta e intereses por todas las partes, lo que veníamos hablando. Al final son intereses de todos y esto lleva a la conclusión de que el FC Barcelona no sea sancionado, por lo menos de momento. Si la justicia ordinaria, que es la única que puede cambiar todo esto, sanciona al FC Barcelona, a la UEFA no le quedará más remedio que sancionar al FC Barcelona. Pero de momento hay intereses por todas las partes. La Real Federación Española de Fútbol, porque el CTA depende de ella y porque saldría salpicado el FC Barcelona, el CTA y la Real Federación Española de Fútbol. El Consejo Superior de Deportes, 3/4 de lo mismo. Tenían a Albert Soler, que dejó prescribir un delito, que eso es gravísimo.
Y claro, también saldría salpicado el Consejo Superior de Deportes, por lo tanto tampoco le interesa que al Fútbol Club Barcelona lo sancionen. La UEFA ve al Fútbol Club Barcelona como clave para cargarse la Superliga, una Superliga debilitada, y ve a un Fútbol Club Barcelona muy debilitado, y que todas las exigencias que le ponga la UEFA va a decir que sí, porque realmente no le puede decir que no, y en los próximos días veremos el comunicado del FC Barcelona, por lo menos de cara a la galería, de que no quiere seguir con el proyecto de la Superliga. Es así, o sea, al final son todos los intereses. ¿Quién puede cambiar esto? La justicia ordinaria que no tiene interés ni del FC Barcelona, ni del CSD, ni de absolutamente nadie. Ahí ya sí, pues podrían sancionar. Y luego otra clave: Rubiales no ha movido un dedo por Osasuna. No ha movido un dedo por Osasuna, que tenía una sanción ya de la justicia ordinaria española a los responsables de Osasuna, no a Osasuna como entidad. Ahora veremos a ver qué pasa con el FC Barcelona, porque Osasuna puede recurrir al TAS, pero ya teniendo una sanción por parte de la justicia, el TAS no le va a dar la razón, y Osasuna como mucho podrá posponer esto, pero al final terminará cumpliendo la sanción europea. Yo creo que realmente Osasuna no va a jugar la Conference League porque ya tiene una sanción. Ahora esto irá a los juzgados, lo del FC Barcelona, y veremos si sale condenado el FC Barcelona, o aunque salgan sancionados los responsables en aquella época, como Josep María Bartomeu o como Sandro Rosell, si la UEFA se atreve a sancionar como ha sancionado a Osasuna. Porque claro, dirán, vale, el Barcelona no ha salido salpicado, pero ¿y si sale salpicado Rosell o Bartomeu? ¿Se van a atrever como se han atrevido con Osasuna? Porque Osasuna tampoco ha sido sancionado como entidad. Es que vamos a ver, porque los delitos son muy graves y habrá que esperar, pero realmente esta sanción, digamos, esta no invitación, no ha venido porque no le interesaba absolutamente a nadie. Y yo tenía claro que esto no iba a tener sanción, porque realmente el interés de todos, de la UEFA, de la Federación Española de Fútbol, del Consejo Superior de Deportes, del CTA, absolutamente de todos, del propio FC Barcelona, lógicamente, era que no hubiese sanción. Por mucho que los inspectores de la UEFA digan que ellos consideran que debería haber sanción, daba igual. Esto iba a ser una sanción o una, digamos, iban a juzgar de una manera política. Y así ha sido. Al final no han tenido sanción. Y vamos a ver lo que dice la justicia ordinaria. Pero eso va para largo. Mira lo de Osasuna, que fue en 2014. Pues imaginaos para cuánto tiempo nos vamos a ir entre recursos, no recursos, sentencias en primera instancia. Bueno, o sea, esto se va a ir para muy largo, y si al Barcelona lo sancionan, Laporta ya no estará ni por todo eso. A lo mejor el Barcelona ya es hasta de un moro. Vete tú a saber. Os leo en comentarios.